nuestro Rey. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Puedes tomar asiento, iglesia. Santo es el Rey. ¿Sabes qué cuenta las Escrituras? En un momento hablaba Filemón, un mensaje de parte de Dios, a través de una carta. Quizá era el momento de Filemón rever dentro de sí que lo que tenía guardado ciertamente en su corazón. Si bien las Escrituras hablan muy bien de él, un hombre con testimonio, pero ciertamente quizá la intención de Pablo era hacer alusión a cuestiones que quizás en la actualidad se vivían, de aquellos hombres que quizás no entienden a veces el propósito de Dios para nuestras vidas y de cómo ciertamente usarlo en toda su plenitud. Si bien entendemos que hoy la humanidad quizás se ve distorsionada por sus costumbres, que hoy generalmente las buenas costumbres son las que se están abandonando en cada día. A medida que pasa el tiempo pareciera que son cosas que se van dejando de lado. Si bien es una carta de parte de Pablo hacia Filemón, por cuestiones que vivían en la actualidad, pero ciertamente es algo que se asemeja quizás en estos tiempos, de poder escribir a alguien haciéndole acordar de la obra del Señor, de qué manera estar siempre bien con Dios, pero sí a su vez también entendemos que hoy los mensajes que fueron en un momento, hoy jamás cesaron para este tiempo. Aún el Señor sigue hablando de la misma manera, queriendo que el hombre ciertamente vuelva su corazón delante de Él, como en un principio fue. Pero ciertamente hoy la humanidad está desechando, está alejando ciertamente estas buenas costumbres, están alejando ciertamente la intención de Dios para cada uno de ellos aquí en la humanidad, aquí en la actualidad. Hoy ciertamente vivimos en un tiempo en el cual se ha dicho que lo malo es bueno y continúa para peor, y quizás sigamos aún más para peor, porque el hombre ciertamente se aleja del Señor, y otros hombres que quizás han entendido, les sirvo al Señor, pero quizás a veces el hombre entiende mal que es servirle a Dios, porque ciertamente hay muchos que por sus buenas intenciones, su buen corazón, piensan que están bien delante de Dios. Es parte del hombre de fe, sí, la buena actitud, el buen obrar es parte del hombre de fe. Pero cuando uno ciertamente actúa de esta manera, queriendo apoyar ciertamente su vida delante de Dios en sus acciones, ciertamente es algo que, si no va acompañado con la fe verdadera, la Escritura dice que lo que no es nacido de la fe le es pecado. Y a veces ignoramos ciertamente esas acciones porque quizás hemos apoyado en sí nuestra vida, en nuestras propias fuerzas. Como quizás en el momento el Señor le habla a Filemón, pero sí hace alusión a su buena conducta como cristiano. Pero hoy quisiera tomar parte de estas escrituras para el hombre de la actualidad, de decirle ciertamente: no apoye tu confianza en tus manos, en tu conducta, porque quizás has ganado ciertamente la empatía del hombre, de la humanidad, de los hombres, pero está bien tu corazón delante de Dios. Has hecho que tu corazón ciertamente esté delante de Dios, que te hayas vuelto a Dios, porque en sí el mensaje es volver a la presencia de Dios, y que no haya imposibilidad en permitirme a mí mismo en poder volver a los inicios de mi camino de la fe, y que aún también mi conducta no sea la imposibilidad de otros para que puedan acercarse al Señor con una vida quizá, con un arrepentimiento genuino. A veces al hombre le cuesta perdonar, muchos hablan quizás de perdonar de la boca para afuera, pero ciertamente el perdón debe salir ciertamente del lugar donde ciertamente los ojos no captan, sino que son el sentir mismo del corazón, porque ahí está ciertamente el perdón, no en las palabras que puedan salir de mí, sino lo que voy escondiendo ciertamente dentro de mí. Y es así que quizás Pablo sabía que él hablaba ciertamente a Filemón. Filemón era un hombre, una persona que tenía cierta empresa, por así decirlo. Era un hombre que tenía un lugar
textil donde trabajaba, donde tenía sus esclavos, obreros que trabajaban para él. Y no solamente era un hombre quizás con un buen estatus social, un hombre ciertamente de la región de Colosa, un hombre adinerado, un hombre con emprendimiento, que ciertamente fue convertido por un mensaje de Pablo. Pablo había predicado la palabra en esos lugares y había tocado el corazón de este hombre. Y un hombre que fue ciertamente transformado por el mensaje de Dios, en el cual Pablo le hacía alusión a su conducta. Hablaba ciertamente del amor y el apego que tenía hacia la obra del Señor, de poder seguir un cambio para su vida, para poder seguir ciertamente ese cambio que quizás en un momento no sentía la necesidad, porque ciertamente el hombre no encuentra el malestar en su camino cuando ciertamente las cosas están disimuladas. Hay hombres que mucho en este tiempo han dicho: yo estoy bien ciertamente, estoy bien con Dios, estoy bien ciertamente porque no me falta nada. Tengo mi empresa, mi riqueza, tengo mi salud, tengo absolutamente todo. ¿Para qué quiero a Dios? Fíjate a veces el corazón del hombre que detesta a Dios y no pretende escuchar un mensaje de parte de Dios para su vida. Y ese es el peor error que a veces el hombre comete, confiado en sus riquezas, en todas las cosas que pudo ganar en sus vidas. Y ciertamente a veces así tú escuchas ciertamente de cómo hacen burla, agravio en aquellos que predican cada palabra en este tiempo, en estos días. Burla por todos lados, en la radio, burla en la televisión, burla en las calles. Aún hacen propaganda burlándose de Dios y de sus hijos. Pero ¿cuál es la intención ciertamente? Ciertamente la intención es que para que la mente débil, aquel que quizás pretende buscar a Dios, esté escondiendo ciertamente su fe. Como aquel que quizás en este tiempo no puede mostrar su rostro, no puede entrar en el lugar con el resto, que se animan a caminar en la fe. Pero ciertamente la circunstancia, el dolor a veces y la mano de Satanás impide que ciertamente tú tengas la plenitud. ¿Y cuánto peor para aquel hombre que no conoce a Dios? ¿Cuánto peor será para aquel que hoy, en estos momentos, rehúsa llegar a la presencia de Dios? Que endurece el corazón cuando un mensaje ciertamente toca su vida. Porque a veces ciertamente escuchamos: ¿sabes qué? El mensaje de hoy para mí no era. Y escuchas a otro hermano que está cerca, ese mensaje se me hace que era para él. Porque ciertamente lo que decía el pastor es lo que está haciendo aquel. Y a veces la palabra nos conforta y a veces nos confronta. De alguna manera el mensaje ciega, quizás no sea directamente, pero la palabra de Dios es la que te habla en todo momento. Al que quizás le decías: ve, cambia de actitud, quizás el otro le decía: permanece aún así como sigues. Porque ciertamente es una carta en la cual hay varios mensajes en esta simple carta, una carta que se escribió propiamente de la mano del apóstol Pablo, solamente con un capítulo. Y saben que las escrituras hablan en esta carta y va dirigida sin ser escrita simplemente para alguien, un receptor únicamente. Si bien tiene el estilo de Pablo, la forma de escribir las cartas, como hizo llegar a otras ciudades diferentes, como Filipo, a los colosenses, a los corintios. Pero sin embargo aquí esta carta es dirigida solamente a un hombre, en las cuales dice la escritura que el apóstol le decía: hagan pasar esta carta, que visite la iglesia de la Odisea, y así sucesivamente a las distintas iglesias que estaban puestas ahí en ese lugar. Y no eran iglesias como la que hoy conocemos, sino que la situación misma hacían que verdaderamente el hombre de fe preste no solamente el lugar, la casa, sino que prestaba el corazón para que la palabra de Dios siga creciendo y llegue hasta estos tiempos. Pero esa es la intención de esta carta, un mensaje dirigido, pero que ciertamente hablará, y aún por el tiempo hasta hoy hablará hasta el mensaje de parte del apóstol Pablo. Años en el mismo lugar, años el mensaje de Dios en el mismo lugar, que solamente depende de nosotros, como ahí en ese tiempo abrir el corazón al mensaje de Dios y decir: quizás no sea directamente un mensaje para mí, pero ciertamente si viene de parte de Dios hallará cabida aquí dentro de mi corazón.
Y lo que yo quizás no pueda cambiar, sé que el mensaje lo hará por mí. Hoy me costará ciertamente cambiar actitudes de mi vida. Con mi fuerza he intentado quizás, he probado ciertamente poder cambiar aspectos de mi vida, en la que hoy este tiempo vengo con las mismas luchas, intentando y tratando de dejarla. Pero ese tiempo en el cual el Señor dice, hasta aquí han sido tus fuerzas, ahora permítelo a mí, porque ciertamente hoy el mensaje es para ti. Dios te hablará, pero si tú permites que ciertamente, como ha sido en el principio, esta carta haya cabida en tu corazón. Dice las Escrituras que un momento Pablo escribía en los momentos de su vida, en la cual estaba preso, pero estaba preso físicamente, pero su corazón aún estaba siguiendo lo mismo que inició en un momento. Quizás en el cuerpo físicamente no estaba, pero aún tenía su misión, de la manera que la podía cumplir. Y envía cartas ciertamente a Filemón. Dice las Escrituras así, y te invito a que me acompañes en el libro de Filemón. Y vamos a partir a través del versículo 4. Dice así la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo, el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones en el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Esta es la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Santo es el Rey. Santo es nuestro Dios. Santo es el Rey. Y así dice las Escrituras que un momento Pablo le manda la carta a Filemón, pero ciertamente hace primero la alusión en cual marca la conducta de este varón de fe. Un hombre que se mantuvo siempre en su misma conducta, con testimonio. Dice la Escritura que así, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Has sido llamado ciertamente por Dios, y hasta este momento has mostrado lo que Dios hizo en tu vida, el primer cambio ciertamente que hizo en ti, y cómo actúas en todo momento, que te mantiene en ese amor, en el primer amor que has sentido cuando la palabra vino a tu vida, y la cual marcado hasta este tiempo, porque aún oigo ciertamente que vienes caminando de la misma manera, sosteniendo ese amor del Señor, manteniéndote en la misma conducta, en los cuales quizás en el tiempo la conducta de cristiano se torna a veces más difícil, mantenerse siempre en integridad, con una moral ciertamente impecable, fuerte, porque también la moral es mantenerse ciertamente en las convicciones que el hombre tiene que tener. No es únicamente esa moral en la cual dice, sí, yo me puedo parar aquí y mostrar ejemplo de ciertas cosas, pero la moral aún lleva más cuestiones, en la cual proviene también parte de nuestro esfuerzo. Tener una conducta limpia delante de Dios, en la cual va marcando y trazando siempre en nuestro camino, a pesar de la adversidad y el dolor. A veces el hombre se confunde y cree que ciertamente se han alejado del Señor por cuestiones que quizás les sirven de tropiezo en este momento, por diferentes pruebas, pero sin embargo, fíjate en el tiempo de Colosas, un tiempo donde todavía aquel que tenía que profesar su fe, tener este lugar como hoy tenemos ciertamente, tenía que ser escondido, tomarlo de su posición para poder hacerlo.
para poder tener una iglesia, un día de reunión, para poder tener hermanos confortándose, llenándose de lo primordial, de la palabra del Señor. En un tiempo así. Y ahí estaba este varón que quizás en un momento habrá dicho, este es el camino del Señor, pero las pruebas diferentes vendrán seguro. Ciertamente la palabra dice que él había hallado gracia delante de Dios por su conducta, y aún estas cosas habían llegado delante de Pablo. Habían llegado ciertamente con testimonio, y dice que ciertamente esa conducta, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y ciertamente en esa escritura que hoy lo decía el apóstol Pablo, para que la participación de vuestra fe, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo, y ciertamente marca la conducta de este varón. Pero el Señor no habla ciertamente en una pequeña carta ahora, y no hace alusión ciertamente de tu conducta, de cómo has venido siempre en el Señor, de cómo has caminado hasta este tiempo y no has negado tu fe, a pesar quizás de las circunstancias que se podía haber atravesado, sabiendo que eres un hombre alineado que tiene todas las cosas, pero aún así confía en el Señor. La Escritura dice que una gran oración es esta. Aquel que sabe pedir ciertamente delante de Dios, el que pide ciertamente a medida, como corresponde. Aquel que sabe decir, Señor, bendíceme, pero dame lo suficiente como para que no tenga escasez, pero también para que yo no te niegue. Y aún no me haga faltar para que yo no blasfeme tu nombre. Es una medida en la necesidad, como sabe pedir. Este varón, un hombre adinerado con todas sus cosas, pero no, prefirió confiar en el Señor y guardar su conducta. A diferencia de los que quizás hoy en este momento ostentan ese dinero, esa ganancia en sus vidas, y que aún sobre estas cosas pone su esperanza y su fe. Y así quizás hacen de mal en peor, como hemos visto hasta este tiempo. El hombre adinerado, sabes que era un tiempo difícil para el hombre esclavo, el obrero esclavo. Imagínate queriéndose levantar en contra de su patrón, diciéndole ciertamente, me parece que me has pagado poco, no me diste lo que me corresponde, no me has dado lo que me he ganado. Pero sin embargo sabemos que en ese tiempo no era así. Un par de azotes lo haría estar en cuenta nuevamente, con ganas aún de trabajar. Y hoy quizás no sentiremos los azotes, pero los azotes vienen sobre nuestras manos, sobre la necesidad de nuestros hijos, y aún cuando nos duele el corazón de no poder suplir, pero aún así el Señor ahí nos manda a nosotros en esa necesidad, a poder confiar en Él, a saber confiar en Él, el poner nuestra esperanza en Él, y no en el hombre. Pero aún también en las Escrituras dice que Filemón no había hallado gracia, pero quizás una parte de su vida necesitaba ser confrontado por quizás una prueba más difícil, que no es de la necesidad del dinero, no es de la necesidad del sustento ni de las cosas que podamos tener, sino ciertamente, Filemón, ¿qué tienes verdaderamente en tu corazón? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios? Hasta ahora hemos visto ciertamente todas las cosas que ha hecho para el reino de los cielos, cómo se confortan los hermanos ciertamente hasta ahora, pero verdaderamente en tu corazón hay cabida para mi mensaje, hay cabida ciertamente para esto lo que te tengo que pedir. Se podrá pedirte esto ahora. Dice las Escrituras que aún aquel Filemón, dice las Escrituras que un momento Pablo le escribe las cartas, por lo cual aún tengo muchas libertades en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, sabiendo como soy, Pablo ya anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como mi hijo. ¿Qué nos puede decir a veces en las Escrituras en algo así similar? Dice las Escrituras que un momento el Señor hablaba ciertamente y daba sus enseñanzas a los hombres,
pero es el tiempo de verdaderamente probar tu corazón, de cómo ciertamente dice la Escritura, cuando oréis ciertamente y perdonar sus ofensas, aquellos los que no han ofendido en un momento. Vayan y perdonen, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros. La Escritura nos manda así, de cómo ciertamente, a veces disimuladamente está aquel que moldea alrededor nuestro y endurece nuestro corazón, pero aquí era la oportunidad de un hombre que quizás se equivocó, de poder volverse del lugar donde había salido, de poder volverse a su amo. Y quizás hoy es el tiempo de aquel que se ha alejado del Señor, sepa que hay oportunidad de volverse al Señor, sin importar el tiempo, la distancia, la situación que lo llevó a moverse de ese lugar, en donde estaba quizás cómodo, preparándose para algo mejor, pero quizás el hombre a veces hoy se encontrará en las mismas circunstancias, escapando quizás de su responsabilidad. ¿Qué nos dice Onésimo aquí? ¿Qué nos dice Filemón ciertamente? Habla de dos personas, pero ciertamente es un cuerpo, un corazón ciertamente dividido, luchando ciertamente, a ver si puede encontrar lo que el Señor quiere que encuentres en tu corazón. Está esto en ti, de poder perdonar, de poder recibir a aquel que te lastimó en un momento, de poder amigarte. Está en ti en este momento, en tu corazón escondido, o aún es una traba para ti, porque si bien hace alusión el apóstol Pablo respecto a esto, te voy a hablar ciertamente de lo que has hecho bien delante del Señor, pero esto tiene que despertar tu interés en que aún si esto está en tu corazón, luche contra eso que aún te imposibilita volverte al Señor, o que quizás pueda hallar perdón en ese lugar. Dice las Escrituras que en un momento Onésimo era un esclavo de Filemón, aquel lo tenía empleado ahí en esa empresa textil, en ese lugar, en la cual en una situación se confrontó con su amo, en la cual escapó. Y a veces esto es similar, a veces el hombre quiere escapar de sus responsabilidades, a veces el hombre entorpece quizás la labor por cuestiones únicamente de trabas que pueda enfrentarlo, como aquel que se enfrenta hoy a su propio pecado, lo que le distorsiona el camino del Señor, lo que constantemente es una traba. Y quizás hoy en este tiempo se siente de la misma manera, quizás no soy apto, como dice la Escritura aquí. Sabes que Onésimo significa útil, provechoso, pero para Filemón había sido una pérdida de tiempo, alguien que quizás puso sobre él una confianza para hacer ciertas tareas, lo que fuere. Pero la Escritura dice que en un momento, el apóstol dice, en un momento te fue inútil, no lo supiste aprovechar, no lo supiste usar como debías usarlo, en el cual este varón se sintió quizás así de esta manera. Quizás el pecado hoy quiere confrontarte, el pecado quiere hacerte una traba en todo momento, hacerte sentir de esta manera, y que tú digas, creí quizás era como Onésimo, era útil, pero ciertamente el pecado me hizo sentir de esta manera, un inútil, sin saber ver lo bueno. He visto tantas cosas buenas, he visto ciertamente cómo te encaminan en el Señor. Así empieza la carta. He visto ciertamente la conducta que guardas. Hoy Onésimo corrió y escapó de la presencia, de su amo. Dice la Escritura que un momento fue encontrado por Pablo, aquel hombre, aquel que fue inútil en un instante, por un tiempo, pero no tenía conocimiento ciertamente quizás de la palabra, o no la vivía ciertamente como la debía vivir el resto de los hombres, o como Filemón, su amo, pero ciertamente en ese instante este fue inútil esa Escritura. Pero ciertamente la actitud de Onésimo fue escapar, fue salirse de la presencia de su amo, escapar de las responsabilidades. Quizás fue una pequeña discusión, un pequeño tropiezo, pero que abandonó así Onésimo, abandonó toda la tarea, el trabajo que tenía por delante, lo dejó así de lado, por lo que habrá sentido en su corazón, por lo que habrá entrado ciertamente en su mente, un inútil soy en este momento. Así que se escapó y se fue hacia Roma. Cuenta la Escritura que fue el lugar donde este varón se fue, un lugar
alejado de su origen, y ciertamente ahí que quizás donde no creía que las cosas podían cambiar, pero ahí donde fue encontrado por Pablo, el cual escribe la carta nuevamente y le habla a Filemón, que fue inútil ciertamente, pero no le habla únicamente de Onésimo. Onésimo también tenía que entender que tenía que volver a ese lugar, y Filemón tenía que entender que tenía que abrir las puertas nuevamente. Primeramente, confío en ti, en tus obras, en todas las cosas buenas que has hecho, y has mostrado ciertamente que vas caminando conforme al Señor. Pero ahora debo pedirte algo. Eres capaz ciertamente de poder recibir a alguien. Eres ciertamente capaz de poder recibir a aquel que te dio, que te lastimó, y que hoy es la razón que has endurecido tu corazón y no puedas hallar el perdón en tu vida. Puedes verdaderamente recibirlo. Y hoy a veces quizás esto está escondido en el corazón de los hombres, pero es una simple carta. Quizás hoy desnude tu corazón aquí en este lugar, o quizás habrá desnudado el corazón de Filemón y dijo, ¿qué me diré aquí? Las palabras de este varón que quizás sea bastante doliente en este momento, que me confronta, o me diré ciertamente a lo que hice hasta este momento, en la cual le serví al Señor fielmente y me he esforzado ciertamente, y hoy no soy yo el que habla por mí mismo, sino que el testimonio mismo habla de mí. Porque así empieza las Escrituras cuando empieza a hablar el apóstol Pablo. Doy gracias porque oigo ciertamente el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, lo que ha marcado tu vida ciertamente, la que has sabido perdurar hasta este momento, la que te ha sabido mantener simplemente en el camino correcto. Es que quizás en los momentos de tu vida has pensado en lo demás, me caigo del esfuerzo y no hallo a veces la fuerza que necesito. Pero a veces el hombre de fe ya se empieza a mover ciertamente por el temor al Señor. Se empieza a mover por el conocimiento que adquirió, de saber mantenerse fiel. A veces la fe tambalea, pero ahí donde el hombre empieza a recapacitar y pensar, hoy es el temor a Dios que me esfuerza constantemente en confiar en las Escrituras. Así quizás el momento que me llegó hoy aquí es el silencio que jamás quería esperar, el silencio de Dios, en el cual le hablo y yo quizás siento que no me escucha, que no viene un mensaje para mí, o quizás en este momento que le hablo al Señor y le suplico, pero no viene respuesta sobre mi vida, y a veces se torna difícil y es imposible esperar, y empieza a los quejidos, a los enojos, empezar a cambalear, a tener un corazón fluctuante, dividido a veces. Pero esa es ciertamente esa es cuando el hombre no está ciertamente afianzado en la verdadera fe. Es creer en el Señor, en que todas estas promesas, que el momento que Dios me habló, estas vendrán en un momento. Pero ciertamente aquí la palabra confronta y te pregunta hoy, ciertamente hoy te hablo, pero antes tengo que hacer alusión a toda la obra que ha marcado, este testimonio que tú has permanecido en tu corazón. Es ciertamente así. Va directo a la carta diciendo así, me gozo en el Señor porque oigo esto de ti, pero a su vez también te digo, es así como dice la carta, como oigo, como viene. Si bien escrito está el testimonio de este varón, del esfuerzo constantemente, que supo mantenerse en la fe, que supo verdaderamente mantenerse desde el inicio, pero ciertamente la prueba viene, y a veces no es la prueba que decimos, he perdido ciertas cosas, no, a veces la prueba ciertamente es mostrar lo que tienes dentro del corazón, y ciertamente está el poder perdonar a alguien, ese poder estar en ti, porque quizás es la traba que hoy imposibilita que puedas seguir caminando en el Señor. Hoy la traba que quizás hoy estoy bien hasta que me preguntan, y a veces así, sí, voy sonriendo hasta que uno me pregunta y no aguanto el llanto y termino el llanto, y a veces todo ese disfraz que llevamos simplemente se cae por una simple pregunta, por una simple charla. Y a veces el corazón es tan engañoso y las cosas que tenemos están ocultos. Aún la tristeza y el dolor están ocultos. Pero ¿qué puede esconder ciertamente delante de Dios? ¿Qué puede esconder delante de Él? Si Él lo conoce absolutamente todo.
Hasta ahora el Señor ha visto el esfuerzo que te has mantenido, fe, pero bienaventurado aquel que se mantiene delante de Dios, erguido siempre y creciendo en su mensaje. Aleluya. Bienaventurado él. Ciertamente Dios es fiel. Y hoy el Señor te habla. La Escritura dice que así fue Onésimo, escapando ciertamente de estas sus responsabilidades. Quizás dolido, porque se fue, quizás Filemón no lo supo tratar en un momento. Pero la Escritura habla bien de este varón. Dios siempre le trató bien, siempre quiso guiarte de todos esos lugares, pero a veces la acechanza de Satanás es la que te imposibilita seguir adelante en el camino de la fe. Lo que quiere echarte abajo, la que quiere que tropieces para que ciertamente entres en un estado de culpa, de tristeza y temas ciertamente de acercarte. Pero el Señor te inste constantemente y te dice, sigue buscando en tu dolor, sigue buscando en tus tropiezos, sigue buscando. Dice la Escritura así que, dice la Escritura que en un momento Pablo decía, el cual en otros tiempos te fue inútil, pero a ti y a mí no son inútiles. Ciertamente encontró el camino del Señor, que ciertamente aquel que te ha permitido que te alejes, no te conoce así de esta manera todavía. Habrá conocido el antiguo hombre, la antigua mujer, aquel indolente y irresponsable que escapa de sus responsabilidades. Hoy hombres y mujeres están intentando volver a sus hogares. En un momento hemos escuchado quizás en sus hogares a los hijos llorando por aquel que se apartó y se alejó. Y también a la persona que dice quisiera que vuelva, pero cuando intentan volver le cierran las puertas porque el dolor, el recuerdo viene nuevamente en su corazón y le cierran nuevamente las puertas. Y por esa razón, a veces Dios pregunta, ¿ciertamente eres capaz de mostrar todas las obras y en este momento poder recibir aquel que te fue inútil en el momento, hoy le reciba nuevamente? Hoy le abra las puertas otra vez. Puedes abrirle ciertamente las puertas. Dice las Escrituras que preguntaba ciertamente el apóstol, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Uno quizás leerá las Escrituras y entenderá, me está tirando como a muchos dicen, una indirecta. Me quiere decir que lo reciba, pero no me lo dice directamente. Y a veces Dios te dice, te confronta directamente, pero a veces lo que representa aquí es el corazón dividido, que a veces no sabe lo que quiere. Quiero, pero no puedo. Puedo, pero no quiero. Y a veces así. Es un corazón fluctuante, dividido entre sus propios sentimientos, de saber que a veces quiere, que tiene la posibilidad, pero las dudas, el dolor, o quizá la mala experiencia dirán, no es el tiempo, no. Manténlo cerrado así. A veces el peor consejo que podemos recibir de aquellos que aún ellos mismos ni se entienden sobre su vida. Pero es el error del hombre a veces buscar consejos en lo más próximo en sus manos, sin partir de lo básico. A veces el consejo del hombre que busca ciertamente es que la respuesta sea adecuada a él. Es el error. El error porque el momento vendrá. Las decisiones que has tomado en tu vida, lo que has aceptado en tu vida, el momento vendrá sobre ti. Y te darás cuenta que quizás no le tenía que haber pedido el consejo guiándole una respuesta, sondeando mis palabras para que oí lo que quería escuchar. Y a veces es el peor error. Y a veces ciertamente, peor todavía, la solución que me dieron. Pero si no parte de lo básico, si no entiendes que Dios vino a reconciliar al mundo y que cada día tú tienes que procurar ciertamente reconciliarte con Él, si no te reconcilias con Dios, ¿cómo puedes reconciliar lo que quizás esté emprendiendo en este momento? ¿Cómo puedes reconciliar tu hogar si aún quieres probar al Señor? Hay quienes todavía llaman por teléfono y te hablan, sí, creo en el Señor, pero escucha y te tiran lápidas constantemente, como queriéndote hundir a ti porque eres parte del ministerio, porque simplemente predica la palabra. Y dio esto y dio lo otro, sí, confío en el Señor, y dio esto y lo otro. Y te muestra las frustraciones, pero sin embargo, le cuesta creer en el Señor. Le cuesta creer que Dios pueda hacer una obra, porque ciertamente hay incredulidad.
o ciertamente todavía no has reconciliado tu vida con Dios, porque rechazas ciertamente el mensaje. Si el consejo no es como yo quiero, no lo es. Si me dice que reciba a mi marido, que le perdone, ¿usted cree que yo puedo perdonar a alguien que viene, me insulta y quizás ni me habla? ¿Usted cree que puede perdonarlo? Y así empiezan las discusiones. Hace un tiempo escuchaba quizás cuánto tiempo tendrán en el matrimonio, pero a veces una discusión empieza con una respuesta simplemente. Pero si tú tienes al corazón a Dios, si tú sabes verdaderamente que Dios está en tu corazón, ¿cuál va a ser la respuesta para todas las cosas? Si seguir ciertamente el camino el cual el impío voy a mostrarme, o lo que Dios ha puesto en mi corazón en un momento. Haz con los hombres lo que quieren que hagas contigo. Aquel quiere maldecirte, quiere hacerte vejaciones, quiere humillarte. Haz lo contrario. Haz lo contrario ciertamente. Dice la Escritura así. Haz como quieres que los hombres hagan contigo, porque esto depende de la ley y los profetas. Todo lo que se escribió hasta este tiempo. ¿Y cuál es el principio de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley sino Cristo? Sino Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Le digamos conforme a lo que está escrito, de las cosas que Él hizo. Este es el propósito ciertamente de la ley. Lo que va desnudando constantemente tu corazón es el mensaje, la carta que el apóstol manda en este momento. La palabra que Dios manda es la que desnuda tu corazón en todo momento y te muestra cuál es la dirección que tú tienes que tomar en este momento, cuál es el mensaje que debes tomar, la actitud que debes tomar. Y preguntarte ahora, quizás no abrí las puertas en un momento porque he cerrado esa puerta, he rechazado a aquel que venía nuevamente. Hoy el Señor quiere hablarte. Hoy quiere el Señor mostrarte que ciertamente haya cabida este mensaje en tu corazón y que te anime ciertamente a abrirlo nuevamente. Que hagas ciertamente, que puedas hallar cabida el perdón en ti y que hoy también te puedas perdonar. Que no seas como Onésimo hoy que quiere correrle la responsabilidad de confrontarse a sus decisiones. Hoy Onésimo quizás se fue hasta Roma diciendo, quizás me tenía que haber hecho responsable de las cosas, pero me fui. Pero en esa huida, quizás como tú, en este momento el Señor te confronta y te habla, antes que huya, antes que seas como Onésimo, mantente, quédate aquí en este lugar, quédate en la presencia de Dios y escucha. Para otros ha sido inútil, te has sentido inútil en este momento, porque es el pecado que te asedia y que te quiere golpear en todo momento. Pero a Él es que le habla el Señor. Dice las Escrituras que en un momento la palabra de Dios dice así de esta manera, que cuál es el amor ciertamente con el cual el hombre de Dios debe manejarse. Y no es ese amor que quizás nos confundimos. En esto consiste el amor, dice la Escritura. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es el amor del Señor. Este es el amor que Dios nos habla en todo momento. Y no es un amor común de los hombres, es un amor diferente. Es el amor que igual que te permite que tú puedas abrir ciertamente tu vida, tu corazón. Como dije en el principio, no eran iglesias en las cuales uno tenía un templo, sino que ya era abierta su casa. Todo lo que tenían oculto, todas las cosas que eran privadas para ellos estaban puestas delante de Dios. Eran las iglesias de antes. No quizás como esto. Esto representa ciertamente el corazón de Filemón, el corazón verdaderamente de aquel, ese mismo hogar que se abrió, esa misma casa que se abrió para la obra del Señor. Era ese mismo corazón de este varón, dispuesto a desechar todas las cosas que tenía. Pero ahora ciertamente en este aspecto de Onésimo, a veces la posibilidad de llegar es porque tú mismo te estás culpando en este momento y quieres correr de ahí. Y quizás ese pecado que está en tu mente, ese pequeño error, que es tan pequeño a veces que es insignificante, pero tú lo haces grande y permite que tome posesión de tu vida, que tomes posesión de tu corazón, de tu mente, y no lo puedas desechar. Pero ciertamente el Señor dice que Él mismo vino
Él mismo vino justamente a esto, a mostrar ese amor que tenía. Un amor diferente, en el cual quizás es imposible para el hombre encontrarlo sino en la presencia de Dios. Pero quien ciertamente parte su corazón por un necesitado, por un desamparado. ¿Quién puede abrir un lugar? Ciertamente, si no es por el sentir que Dios tiene en tu vida, en tu corazón. ¿Quién es aquel que dice, ve, recibe otra vez a Onésimo? Es una carta, pero es Dios que te vuelve a hablar. Y debe convencer a Onésimo, perdónate a ti mismo en este momento, porque ciertamente aquel te perdonó. Un momento el apóstol Juan hablaba también y le quería hablar a sus hijos del Señor. Le quería explicar ciertamente de los pecados, del asedio que hay sobre las vidas, los golpes que van a tener. Y también le hacían alusión, porque el hombre deja de servir al Señor por cuestiones, errores momentáneas, circunstancias que le han presentado en su camino. Pero ahí estaba el apóstol Juan diciéndole y hablándole nuevamente a los hijos. Y le escribía también a ellos, diciéndole, no se avergüence por el pecado. Hay pecados de diferentes cosas, pecados que son errores, pecados que también son de muerte, pero la muerte no es el pecado que te quieres cometer. La muerte viene cuando tú eliges alejarte de Dios. Que tú eliges porque has tropezado, te has equivocado. Y Satanás te avergonzará hasta lo máximo para que tomes esa decisión. Pero las Escrituras nos enseñan, y dice así las Escrituras, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, el nombre del Señor. Todos vuestros pecados. A medida que sí tenemos pecado, errores, practicar el pecado diferente, aquel que se equivoca y se intenta nuevamente, pero aquel que abandona ciertamente el camino del Señor, ese lo introducirá y irá así. Pero fíjate, Onésimo tomó la decisión inadecuada de no permanecer en la casa, de no permanecer con sus responsabilidades, y dijo, no, me escaparé de este lugar, me iré de este lugar. Me miré porque me avergüenzo, porque no puedo ver la cara de mi amo. Me miré porque ciertamente no puedo decir, Dios, ayúdame. Dios, ve mi aflicción, porque me avergüenza esta circunstancia. Pero no es así como tienes que tomar la decisión de tu vida. Hoy debes animarte, esforzarte, ciertamente esforzarte y tomar esta decisión. Esta carta de Onésimo que mandaba Pablo, ciertamente no era porque él quería asegurarse que iban a recibir, pero también darle la confianza, como esas cartas que escribía, darle la confianza. Onésimo, vuelve a la presencia de tu amo, vuelve a la casa del Señor, vuelve otra vez a los lugares que te has permanecido un momento, lo que has dejado en el tiempo, vuelve porque las puertas te serán abiertas nuevamente. Esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya, santo nuestro Señor, santo es el Rey, aleluya. Esa es la confianza que tenemos en Él, que Él nos abre las puertas ciertamente, que en un momento quizás hemos sido nosotros que hicimos ese golpe, ese portonazo, cerramos las puertas tras nuestro y continuamos nuestro camino, y aún pensamos en volver y quizás dudamos también en volver, y a mitad de camino quizás miramos hacia atrás y miramos justamente lo que debemos mirar. No mires el dolor, lo que te ha sido de tropiezo, porque el Señor te ha levantado nuevamente. El Señor te ha permitido llegar otra vez a su presencia. Pero esta vez dice las Escrituras que por el estado será mayor que el primero, aún más glorioso, dice las Escrituras. Solamente cree y vuelve a la presencia de Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Ciertamente las Escrituras, fíjate las epístolas del apóstol Pablo, nunca cambia el estilo, tiene su firma siempre ahí. Pero a veces, por más cartas que escriba, si no tú no metes tus ojos, tu corazón en el contenido, solamente habrás leído letras, habrás leído que ciertamente han sido promesas en un tiempo atrás, en los tiempos de la iglesia primitiva. Pero no, la palabra dice que Señor, que la palabra de Dios es para siempre. Cielo y tierra pasarán. Mi palabra es la que va a perdurar por siempre. Y aún continúa para siempre. Dice la Escritura que un momento el Señor dijo y dio visiones a Juan,
y le mostró una ciudad prometida. Y la promesa era esta, que siempre estaríamos con Él. El mensaje siempre, la fe siempre va a perdurar. El amor del Señor siempre va a perdurar. Y aún está prometida para después de este tiempo, cuando todas estas cosas sean deshechas, cuando este mundo sea juzgado y todo lo que Él habita, ciertamente, el Señor cortó una tierra diferente para nosotros, en el cual aún está escrito aquí y aún perdura para siempre, a través del tiempo. Aún continúa la promesa del Señor. Aún puedes volver a la presencia. El pecado te va a querer perdurar y va a querer insistir, pero no tiene que llegar a matarte. No puedes llegar a matarte, porque aún así ese será el pecado de muerte. Y el pecado de muerte es el que te lleva a la muerte espiritual. Pero si tú la eliges, no es que Satanás te puede matar. Satanás perdió la potestad de la muerte. El mismo Señor se la quitó. Hasta Moisés reinó la muerte en las Escrituras. Y aún así en la cruz el Señor arrebató esa muerte del pecado. Se la arrebató a Satanás. Así que no tiene potestad sobre nada, absolutamente nada. Por eso las Escrituras dicen que Satanás está vencido. Está vencido. ¡Aleluya! Satanás está vencido. Santo nuestro Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si la primera vez que estás aquí, debes recibir al Señor en tu vida o reconciliarte al Señor haciendo esta oración que dice así: Señor Jesús, te recibo ahora como único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por todos mis errores. Te pido que me ayudes a conocerte mejor, a ser un hijo tuyo. Y anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Santo es el Rey. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Santo es el Rey.